Esta máquina ha sido por mucho tiempo la MVP de las máquinas de coser doméstica en estos tiempos. Y hoy vamos a conocerla un poquito más a fondo para que si tú tienes una de estas en tu casa, la saques del closet, le saques el polvo y empieces a usarla. La Singer Heavy Duty, este modelo 4452, es de los 3 modelos que viene, la más puntadas que tiene, ¿ok? Pues porque vienen otros 2 modelos un poquito más económicos que son exactamente igual, lo único que cambia es la cantidad de puntadas que vas a tener y vas a poder usar, pero funcionan exactamente igual. Ahora, ¿por qué el apellido Heavy Duty? Bueno, pues todas esas máquinas que tienen ese tipo de descripción significa que son máquinas que suelen ser un poquito más fuertes y resistentes al manejo. Específicamente, ellos se refieren a que el área del prensatelas, cuando tú lo levantas con la palanca en la parte de atrás o adentro de la máquina, tienen más espacio debajo del prensatelas para ustedes pasar más capas de telas gruesas debajo. Pero en realidad, el frame interno de la máquina es completamente en metal. O sea que en su interior no hay piezas de plásticos como suelen tener algunas otras máquinas de coser doméstica, que por eso la hacen más liviana. De hecho, esta máquina, si tienes una, ¿verdad?, y la levantas, o tienes 2 para que puedas comparar y levantas una heavy duty y una regular, vas a notar que en efecto pues esta pesa mucho más, pero es porque entonces todo ese esqueleto interno de la máquina es completamente en metal y todo eso pues hace que todas sus piezas internas sean más fuertes, sean más resistentes y duraderas. Así que de ahí viene el nombre Singer Heavy Duty. Ahora, ¿qué funciones, features y puntadas utiliza esta máquina? Ya mismito vamos a ir más a fondo sobre ella, pero mis top funciones que más me gustan de la máquina es que en la parte de arriba tienes más opciones de ruedas para ajustar y jugar con la máquina. Por ejemplo, una rueda que no todas las máquinas suelen tener es la rueda que dice Needle Position, que es la ubicación de la aguja en la máquina. Esa rueda nos da la versatilidad de que dependiendo de la costura que vayas a dar o por cualquier otra razón, puedas mover la aguja de ubicación, que no siempre te quede en el centro del prensatela, sino que puedas rodarlo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Así que esa rueda, ¿verdad? No todas las máquinas, ni marcas, ni modelos lo tienen, so que esta máquina lo tenga, me gusta un montón. Otra cosita que me gusta mucho de esta máquina es que en el selector de puntadas, esta rueda que tiene aquí, cada vez que tú vas rodando el selector de puntadas, vas a ver que agrupa 3 tipos de puntadas. Te la da para puntadas que se utilizan en telas que no estiran, que son de tejido plano, y puntadas para telas que sí estiran, ¿verdad? Como la licra, el knit, el jersey, entre otros. Ya ahorita vamos más a fondo a cómo se pueden utilizar y cómo las damos. Ahora, otra cosita que me gusta, que no todas las máquinas lo tienen, es la rueda del ancho de puntada, que es bastante básico que todas las máquinas lo tengan, pero no todas lo tienen. Así que el que tenga esa rueda del ancho de puntada también me permite jugar con cuán ancho quiero que me quede el zigzag, incluso a veces cuando estoy cosiendo un zipper invisible, en vez de mover el prensatelas del lugar, simplemente yo puedo jugar con la rueda del needle position y la rueda del ancho de puntada para llevar la aguja exactamente donde quiero. Otro atractivo que me gusta mucho, y a veces pasa desapercibido, pero es uno de los detalles que siempre estamos utilizando en las máquinas de coser domésticas y en las industriales, es la placa de metal, que se supone, ¿verdad?, que está identificado con las líneas de fracciones en que va a estar cosiendo una pieza. Y sí, algunas máquinas te lo traen, pero no te dicen atrás la fracción, el número de la fracción o el centímetro. Así que esta máquina sí lo tienen grabado y pues eso está chulo porque pues ya lo tiene identificado. Ahora sí, vamos al mambo. Vamos a conectar la máquina para que entonces podamos prenderla y conocerla un poquito más a fondo. Todas las máquinas traen un pedal, así que cuando la saques de la caja, lo que tienes que hacer pues es quitarle el alambre que te aguanta los cables. Yo suelo enrollarlo en el mismo pedal, los cables, así que una vez lo desenredes, vas a ver que el cable se divide en 2. Uno de esos cables es donde se encuentra el pedal y aquí puedes ver que tienes una parte más ancha porque ahí mismo específicamente es que van a descansar tus dedos, el área de tus dedos del pie. ¿Okay? Así que es importante que cuando vayas a colocar el pie,
talón en la parte más baja y los dedos en la parte de arriba. Así te da más control y se te hace más cómodo al momento de coser. Así que esta parte va en el piso y esto lo vas a conectar. Ahora todas las máquinas van a tener el área del cable donde se unen los dos, tanto el del pedal como el de la electricidad. Y vas a ver que esto tiene como una formita, que es la que vas a querer encajar con la máquina. Y la máquina también tiene esa misma forma. Ahora sí, vamos a conocer a esta chica, que lo que le falta es hablar y tener cuerpo de humano, porque cuando ella siente que estamos en tensión, que no nos está saliendo las puntadas como debería ser o la estamos tratando medio mal, pues ella igual reacciona de la misma manera, se bloquea y nos trae problemas. Mi recomendación es cada cierto tiempo tómate un descansito, si te trae problemas lo que sea, le das refresh y regresamos al trabajo de costura. Pero no te me quites, que aquí el objetivo es nosotros dominar a la máquina y no que la máquina nos domine a nosotros. Bueno, pues lo primero es que vamos a empezar desde el área que empezamos a interactuar con ella, que es la área del cable. Justamente en la parte de arriba va a encontrar el botón del interruptor, que una vez lo presionas, ahí se enciende la máquina y automáticamente se supone que la máquina prenda una luz como esta. A veces es de LED, a veces es incandescente, pero sepan que ustedes pueden cambiarle esa bombilla. Simplemente tienen que buscar unos tornillos que tienes por aquí cerquita, aquí tienes uno en el área del cabezal, para retirar el cabezal y cambiarle la bombilla. Ahora, cualquier herramienta, ya sea bombilla, ya sea un prensatelas, cualquier otra herramienta de la máquina que se te pierda, se te dañe o se te rompa, puedes buscarlo por internet en lugares de partes de máquinas de coser doméstica, siempre y cuando uses la marca y el modelo que te trae la máquina. La parte de aquí atrás, las máquinas traen un sello de fábrica donde ahí te da toda la información y no vas a tener problemas buscando tutoriales como este, partes de la máquina, entre otras cosas. Así que aquí es para aprender y apagar la máquina. Más arribita vas a ver que tiene una rueda. Esta rueda se le conoce como el volante de la máquina, que en otras palabras es como el guía. Así que con eso es que nosotros vamos a controlar en ciertos momentos la costura. Al principio, cuando estemos acomodando la pieza debajo, y al final, cuando ya queramos retirarla de la máquina. Pero un dato bien importante es que siempre tú vas a querer rodarla hacia ti. De esta manera, así que ustedes la ruedan siempre hacia ti, nunca hacia atrás, porque si la ruedas más de una vez hacia atrás, según lo que los reparadores de máquinas me han mencionado, es que la máquina tiende a bloquearse, a trancarse. Y no es que la dañamos ni nada, todo va a estar bien, siempre y cuando sepamos arreglarlo o lo llevamos a alguien que sepa, un mecánico que pueda desbloquearla. Pero en resumen, al tú rodarla hacia ti, vas a ver que la aguja va a subir y bajar. Esto es lo que nos va a permitir, al principio, subir la aguja antes de levantar el prensatelas y pasar el material debajo. Y cuando vayamos a bajar el prensatelas, ahí, ¿verdad? Sigue rodándola hacia ti al final de una costura para dar las últimas puntadas y ser bastante preciso y volverla a subir. No es que no puedas darle más para atrás a la rueda, siempre y cuando solamente sea para subir la aguja, ¿verdad? Y no le des más de una vez, pues estamos bien. Ahora, vamos a pasar a la parte superior de la máquina. En el lado derecho, vas a ver que aquí tienes una rueda, aquí tienes como un cilindro de plástico pequeño y un palito de metal que se mueve. Incluso tiene un dibujo técnico de una bobina, que una bobina es esta pieza que está aquí. Más adelante vamos a hablar sobre ella, pero lo que te está indicando es que estas dos piezas van a trabajar en conjunto para llenarte una bobina con el hilo que vas a usar. Así que ya mismito vamos a jugar con estas dos piezas también, pero lo que queremos hablar ahora es lo que tienes en la parte de atrás de estas dos piezas. Aquí tenemos un rotito y acá tenemos un palito horizontal con una especie de disco, ¿ok? En este rotito, tu máquina, ahora mismo no sé dónde está el mío, pero te trae una especie de palito parecido a este, blanco o color crema o a veces hasta color gris, con una basecita. Ese palito es para ubicarlo justamente en ese rotito, donde ahí le puedes colocar el hilo de forma vertical. ¿Okay? Pero también te trae la opción de tener un palito de forma horizontal para colocar el hilo de forma horizontal. O si vas a coser con una aguja doble en esta máquina, puedas tener los dos hilos de cada aguja en la parte de arriba, uno aquí y otro acá. ¿Cuál de los dos uso, Mónica? Pues no importa, el más que te guste. Si solamente vas a usar una aguja sencilla en la máquina, lo importante es que si vas a utilizar el palito horizontal, una vez ubiques el hilo que vas a utilizar, le coloques un disco de esto
este es uno de los grandes, viene otro más chiquito, para que el hilo no se salga cuando estás cosiendo y no salga disparado. Se me olvidaba, el nombre de estas partes de la máquina se le conoce como el portacarretes de hilo superior. Pero en arroyo habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, son los palitos donde tú ubicas el hilo que vas a utilizar al coser. Ahora, ¿qué pasa si vamos a utilizar un hilo de los grandes? Sí, como quieras, lo puedes utilizar para máquina de coser doméstica. El detalle es que vas a necesitar un portacarretes de hilo aparte, pero puedes buscar en tu casa una taza donde quepa este hilo sin ningún problema. Yo aquí en los talleres utilizo esta canastita, coloco el hilo y ahí mismo, en esa misma área, en la parte de atrás de la máquina, ubico el hilo y sin problema puedo enhebrar la máquina tal cual por todas las áreas que se supone hasta llegar a la aguja. Ahora vamos a ver qué otras herramientas tenemos aquí. Ahorita les estaba hablando de estas dos herramientas que tienen el dibujo técnico de una bobina señalándolo. Estas dos piezas se les conoce como el devanador de bobina. Y es que cuando tú coses a máquina, siempre vas a necesitar al menos 2 hilos. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior en el área de la caja de bobina. El de la parte superior viene siendo el hilo que ya colocamos en el portacarretes de hilo superior. El de abajo, como es una área bien pequeñita, ya no puedes utilizar uno de estos hilos para colocarlo allá abajo. En ese caso vamos a necesitar una bobina, que viene siendo esta herramienta que está aquí, ya sea de metal o de plástico, para llenarla del hilo que quieres utilizar y colocarla en la caja de bobina en la parte inferior. Ahora, Mónica, ¿de metal o de plástico? No importa. Ya la máquina, de hecho, te trae una bolsita con algunas herramientas que son las que usualmente utilizamos mucho cuando estamos cosiendo. Así que es muy probable que ya si tu máquina es nueva y estaba todavía en la caja, pues tengas estas bobinas disponibles para utilizarse. Sí, aquí hay un detalle y es que esta máquina utiliza, si de momento cuando empieces a coser te vas a dar cuenta que se te van a llenar todas las bobinas de diferentes colores de hilo y después te vas a quedar sin bobina para llenarlo de otro color. En ese caso, si tuvieses que comprar bobina, mi recomendación es que te asegures de comprarla que sea talla 15, porque para esto también vienen tamaños de bobina. Y esta en particular, no importa si es de metal o de plástico, si yo coloco una al lado de la otra, ves que son del mismo tamaño y del mismo ancho. Eso es porque son clase 15. Ahora viene otra bobina, tamaño o clase 66, que eso es una bobina más chaparrita que se utilizaban antes mucho las máquinas vintage. De hecho, hay máquinas que todavía lo utilizan. Pero para este modelo Singer Heavy Duty 4452, el tamaño que utiliza es 15, porque si no después te da trabajo en la costura, se enreda el hilo y no sabemos por qué. Ya ahí tienes un tip de cómo solucionarlo y por qué te está pasando eso. Ahora voy a agarrar solamente la de metal para enseñarte cómo esta bobina la vamos a llenar con las dos piezas del devanador de bobina. Lo primero es que para que esta bobina llena y con tensión, no quede suelta y después nos vaya a dar problema con la costura, es importante que este hilo que está en la parte superior lo pases por un área que le dé tensión, porque si no la pasas por una área que dé tensión, esto aquí te va a quedar flojo. Ahora, antes de ir a la bobina, como mencioné, para llenarla con estas dos piezas, vas a buscar el hilo superior, ya sea si lo pusiste aquí o en el palito vertical, o incluso si vas a usar el rollo grande que pusimos en la canastita en la parte de atrás. Lo que vas a hacer es que vas a buscar el hilo. Ahora, no sé si puedes notar que esta máquina tiene acá otras piezas, específicamente estas tres de metal. La que nos va a dar la tensión y siempre vamos a utilizar cuando vamos a llenar una bobina con hilo, viene siendo el tornillo de este lado izquierdo, ¿ok? Ahora, para que el hilo no se enrede ni nada, vamos a pasar el hilo por unos hooks, unas guías de metal que nos va a ir llevando hasta este tornillo. De hecho, si notas aquí, tenemos el paso número 1 con una flecha sólida donde nos indica por dónde es que debemos pasar el hilo para llenar la bobina, ¿ok? De hecho, este 1, este 2 y después sigue por acá 3 y 4, es más bien para enhebrar la máquina. Pero sí siempre yo suelo pasarlo por aquí, ¿ok? Ahora, luego que lo pases por este hook, sí la flecha nos dice que lo pasemos por acá, pero eso sí, vamos a enhebrar la máquina con el hilo superior. Como ahora simplemente queramos llenar la bobina, lo vas a pasar por ese primero, pero ahí vas a brincar al tornillo del frente, ¿ok? De hecho, si notas, yo estoy aguantando el hilo para que el hilo no baile ni se me mueva donde quiera. Y agarro el hilo, le doy tensión y lo paso entre medio del tornillo y la arandela que tengo ahí debajo, ¿ok? De esa manera me aseguro, ¿ves?
que quede pinchadito. No cometan el error de dejar el hilo por fuera, así solito, porque les va a dar problema al llenar la bobina. Así que una vez te asegures que ese hilo quede ahí pinchadito, de al frente hacia atrás, cuando le pase esa vuelta al tornillito, ahí te va a dirigir al devanador de bobina, con la bobina que vas a llenar. Ahora buscas la bobina y aquí lo que vas a hacer es que vas a pasar el hilo por uno de estos rotitos, pero de adentro hacia afuera, ¿ok? Nunca, nunca de afuera hacia adentro, porque ahí no te va a llenar la bobina, lo que te va a llenar es el palito del devanador. Así que es importante que aquí busques la bobina y busques con la otra mano el hilo y pases el hilo por adentro de la bobina y lo sacas solamente por una de esos rotitos en la pared, de esta manera. ¿Okay? Ya luego ahí nos acercamos al palito, que lo vas a tener en el lado izquierdo, importante porque si lo tengo acá, al lado derecho, ¿ves? No me baja la bobina. Tú quieres que esté hacia el lado izquierdo para colocar la bobina, empujarla hasta el final y ahí lo mueves hacia la derecha. Aguantamos, si notas yo no estoy así, suelta. Yo estoy sujetando el hilo de forma vertical o un poquito en diagonal para que no se enrede el hilo. Con una mano sujeta el hilo y con el pie vas a empezar a presionar el pedal y vas a ver cómo esa bobina va a empezar a llenar. ¿Viste? Fácil, sencillo. Ok, aquí como le estaba dando mucha atención el hilo se rompió, pero ya una vez tú veas, si no te sucede como a mí que se rompió el hilo, lo que va a, y sigue sujetando aquí el hilo, va a llenar un tramito y entonces ahí cortas el hilo que está sosteniendo. Este no, este lo quieres mantener ahí para que siga llenando la bobina. Pero el que está sosteniendo con la otra mano, lo cortas pegadito y sigues llenando la bobina. ¿Okay? Aquí, si ves, este hilo se salió. Es porque el disco de segurito tiene que ir ahí para que no se salga volando. ¡Voilà! Y así es como llenas una bobina con el hilo superior. Ahora vamos a retirar esta bobina utilizando una tijerita de hilo. Cortas aquí. Mueves nuevamente la bobina hacia el lado izquierdo y la retiras. Y ahí tenemos nuestra primera bobina llena. Ok, ahora vamos a enhebrar la máquina con el hilo superior. Si ya le quitaste la bobina, el tornillo para llenar la bobina no la necesitas más. Así que vamos a retirar ese hilo de ahí, porque solamente es para llenar bobina, no la necesitas para enhebrar la máquina, porque si no, si pasa el hilo por ese tornillo también, lo que va a ocasionar es que la costura va a quedar con mucha y demasiada tensión. Así que ahí te va a dar problema con la máquina. So, anota ese otro tip para que no te suceda. Vas a buscar el hilo y ahora sí vas a seguir los pasos que te trae en la máquina en la parte superior. El primero es pasar el hilo por este primer hook guía hilos, luego por el segundo hook guía hilos, y vas a pasarlo por esa primera ranurita, de arriba hacia abajo. Ya aquí abajo, cuando llegues al final, te vas a topar con el número 4. Cuando llegues al número 4, lo que ves es una flecha en forma de U que te indica que vas a volver a subir el hilo hacia arriba. Así que lo pasas por debajo, subes, y en la parte de arriba te vas a encontrar con el número 5, donde también te dice que vas a bajar el hilo de arriba hacia abajo. Pero antes de que lo hagas, es importante que te asegures que ese hilo quede enganchado en esa parte de arriba de lo que viene siendo el hook tira hilos, ¿ok? Porque es un hook que se va a encargar de tirarte el hilo según estás cosiendo. Si no lo ves, vas a buscar la rueda, el volante que tienes a tu mano derecha y la giras hacia ti, hasta que veas que ese hook tira hilos sale completamente por esta ranura que es más ancha. Cuando salga, ahí tú te vas a asegurar de llevar el hilo completamente hacia atrás y lo vas a pasar de derecha a izquierda, ¿ok? Para que entonces quede enganchadito en un circulito que tiene ahí adentro. Ya una vez quede enganchadito, vas a volver a bajar ese hilo y ahí te vas a topar nuevamente con una ranurita. Y el número 6, donde te indica que vas a pasar el hilo por aquí y ya llegamos al área donde vamos a estar enhebrando la aguja de la máquina. Aquí lo primero es que te vas a encontrar con un hook grande en la parte superior de la máquina, así que lo que quieres hacer primero es pasar ese hilo por detrás de ese hook. Ahora en la parte de arriba de la aguja, ¿verdad? Vas a ver este tornillito, que este es el tornillito que tú utilizas cada vez que quieras cambiar la aguja de la máquina. El kit de la máquina te va a traer una chapita como esta, que es la que vas a utilizar para aflojar un poco esa aguja, ¿ok? Esta es solamente la demostración para que veas cómo puedes quitar la aguja y volverla a colocar. Tienes aquí una ranurita que ahí vas a pasarla. Esto es en forma de triángulo, pero a veces viene en forma de círculo, en forma de cuadrado, no importa.
lo que vas a querer hacer es colocar la chapita aquí, con una mano sostiene en la aguja y lo vas a girar hacia la izquierda, que es para aflojar, hacia la derecha es para apretar. Como una maestra de inglés me enseñó, lefty loosey, righty tighty. Así que aquí lo aflojas, no tienes que sacar el tornillo y cuando aflojes, ahí retiras la aguja. Si de momento sientes que no sale, es porque entonces tienes que subir un poquito el área de la aguja. Así que con el volante, la rueda del volante, le vas a dar un chin para atrás para que suba y ahí puedas retirar la aguja. Ahora la aguja vas a notar que tiene un lado chato, un lado plano y un lado redondo. Siempre el lado chato, el lado plano, va a querer que cuando vayas a ubicarla otra vez en el área donde va la aguja, te quede hacia atrás el lado plano. El lado con curva que te quede hacia ti. Así que aquí, si necesitas ubicarla nuevamente, si al principio vas a querer, vas poco a poco, moviendo la aguja hasta que tú veas que encaja en un rotito. ¿Ves? Ahí subió. Y aquí hay una tachuelita, no sé si la puedes ver, que cuando subas la aguja completa, ¿lo ves? Ya cuando veas que llegó a su final, ya no sube más. Y ahí te aseguraste que la aguja subió completamente. Ahora aquí va a apretar el tornillito hacia atrás, righty tighty, y así cambiamos una aguja. Ahora, para seguir enhebrando la máquina, una vez la pases por aquí detrás, aquí tienes un tornillo, el tornillo de la aguja, y debajo tienes una chapita. Tú quieres pasar el hilo por ahí detrás. Si lo haces con tu mano derecha solita, vas a ver que es más incómodo. A mí me funciona con las dos manos sostener el hilo, ¿verdad? De esta manera, de forma horizontal, algo así. Y entonces, vamos por aquí, lo agarro de esta manera y lo paso por el lado derecho, pero ves que quede entre el tornillo y ese hook. Es un hook que está bien pegado. Al principio es un poquito incómodo, pero ya una vez lo pases, ¿ves? Ahí. Y lo vas guiando para que no se enrede. Y ya ahí estamos. Vamos a la parte que necesita mucha claridad, enfoque, y si utilizamos espejuelos, que no se nos olviden los espejuelos. A mí me funciona mucho y por eso de hecho, ve este tape blanco que está atrás, colocarle un dedo en la parte de atrás, en el final de la aguja, donde está el ojete de la aguja, por ahí es que vamos a pasar el hilo. Así que si no lo ves muy bien, puedes colocarle un dedo detrás y con la otra mano buscas el comienzo del hilo para entonces enhebrar la aguja. Si ves que se esgreña, se espeluza, puedes cortar la puntita y entonces la enhebramos de esta manera. ¿Ves? Le pongo el dedo detrás para verlo mejor y poco a poco voy pasando la puntita. Si agarras el hilo por acá, se te va a hacer muy incómodo. Así que trata de sostener el hilo lo más cerca del comienzo, del final del hilo. Y lo pasamos. Cuando logres pasar el hilo, ahí vas a sostener ese hilo con una mano y con la otra, para que no se te enrede, vas poco a poco acomodando y dejando pasar el hilo por la aguja. Y voilà, ya hemos enhebrado la aguja de tu máquina Singer Heavy Duty 4452. Si quisieras cambiar el prensatela, de hecho, no hemos hablado del prensatelas. El prensatelas viene siendo esta pieza que ves aquí, que la misma palabra te lo dice, te va a prensar la tela. Yo lo subí y lo bajé con la palanca del prensatelas que está en la parte de atrás de la máquina. ¿Okay? ¿Ves? Pasas tu brazo por aquí adentro y es blanco, a veces es negro, pero pues con ella es que subes y bajas el prensatelas. Ahora, el prensatelas lo subimos cada vez que queremos pasar un material debajo de la máquina para coser. Y lo bajamos cuando ya el material está debajo, porque así es como entonces el prensatelas le da estabilidad a la tela y puede la máquina empezar a coser. ¿Okay? Ahora, este prensatelas es el regular que toda máquina trae, pero dependiendo el tipo de proyecto, elemento o costura que quieras realizar, ese prensatelas se le cambia. Ahora, el de esta máquina tiene en la parte de atrás una palanquita que al presionarlo te escupe el pie del prensatelas. Este pie es el que vas a cambiar con los otros prensatelas, pies de prensatelas que te trajo la máquina. Solamente tienes que entonces buscar el otro prensatela y vas a ver que todos los prensatelas tienen este palito del centro. Tú lo ubicas básicamente donde tienes ese huequito por aquí atrás, míralo aquí. ¿Ves? Tienes aquí como un huequito por donde recoge el pie de un prensatela. Con una mano sostienes el pie para ubicarlo exactamente donde quieres que lo recoja y con la otra vas bajando el prensatela hasta recogerlo. Y así es como cambias prensatelas. Ahora, cuando estamos cosiendo, este prensatela, como mencioné, tiene que estar abajo.
porque si notas en la parte de abajo tenemos unos dientitos de arrastre. Estos básicamente son los MVP de la máquina, porque sin ellos no hay tela que se mueva. A veces estamos viendo en las películas como estas actrices o actores cosen a máquina y parece que están empujando la tela, cuando en realidad son los dientitos quienes se encargan de empujar la tela. Nosotros simplemente vamos a estar aquí al frente para dirigir el material. Así que aquí, si yo busco el volante y lo ruedo hacia mí, mira cómo esos dientitos se mueven, porque ellos son los que se encargan de empujarte la tela hacia atrás. Ahora, esta es la placa de metal que les había mencionado al principio, que es importante que las máquinas lo traigan porque tiene las líneas de las fracciones y centímetros en que se cose una pieza. Que son estas que están aquí. Si yo le puse un tape mate, le oscurecí algunas de las líneas de fracciones que solemos utilizar mucho en los talleres, pero ella se ve sin el tape como estas del lado de acá. ¿Ves que se ve los 7 octavos, los 5 octavos? Se ve más claro, ¿verdad? Las fracciones. Usualmente se utiliza más el lado derecho, ¿ok? Y estas líneas son las que utilizamos al momento de coser, específicamente cuando estamos uniendo dos pedazos de tela con alfileres a una medida específicamente. Cuando los patrones que descargas por internet para hacer una camisa, un traje, un pantalón, una falda, cualquier accesorio, la descargas y la usas, ya ellas contienen un margen de costura en el que tú coses. Así que por eso es que las máquinas tienen esas líneas de fracciones o centímetros, porque a la distancia que te diga el patrón, ya sea 5 octavos, 3/4, 1 pulgada, media pulgada, el centímetro que sea, pues a ese número que tiene esa línea que te dice el margen de costura es que tú vas a llevar la orilla de la tela, supongamos que son los 5 octavos, que es la azulita, la segunda, perdón, es la tercera, los 5 octavos. Llevas la orillita y de esa manera cuando bajes el prensatelas y bajes la aguja, la costura te va a salir a 5 octavos despegado de la orilla. Así que por eso es que tenemos esas líneas de fracciones en la placa de metal y por eso es tan importante. Ahora sí, llegamos a la parte que quería, porque, no sé si se acuerdan, ya llenamos una bobina con el hilo superior, pero falta guardarla en la caja de bobina en la parte inferior de la máquina, que viene siendo esta tapita clear que vemos frente a los dientitos, la placa de metal y el prensatela. Ahora, ¿cómo abrimos esto? Vas a ver que en la parte derecha tienes un botón negro con una flechita, que lo que te indica es que cuando lo presiones a la derecha, esa tapita sale disparada para que puedas colocar la bobina en la caja de bobina. Esta viene siendo la casita donde vamos a guardar la bobina, que en otras palabras es la caja de bobina. Ahora, ¿cómo exactamente colocamos esa bobina? Pues mira, siempre que veas máquinas con la caja de bobina en la parte de arriba, como esta que estamos viendo ahora, la bobina la vas a colocar dentro de esa caja de bobina, pero importante, cuando la tengas de esta manera, que tengas el hilo en el lado izquierdo, que parezca una P. Ahora mismo, ¿ves? No parece una P. Nosotros queremos girarla para que entonces nos quede, ¿ves? Ese hilo acomodado en el lado izquierdo y parezca una letra P. De esa manera es que vamos a querer colocarla dentro de la caja de bobina. Ahora vamos a sostener el centro de la bobina para darle un poquito de estabilidad, porque este hilo, para que la costura cuando cosas salga con tensión y no salga floja, tenemos que pasarlo por una área que le dé tensión. Así que con la mano derecha sostengo el centro de la bobina para con la izquierda este hilo pasarlo por esta ranurita de metal que ven aquí. Con el descosedor, que es esta herramienta que está aquí, te voy a señalar por dónde es. Aquí hay una división de metales. Por ahí es que yo quiero pasar ese hilo, ¿ves? Y que nos quede ahí con tensión. Ya ahí cuando nosotros terminemos de setear la máquina y cosamos, la parte de abajo de la costura va a quedar chévere. Una vez ya hayas colocado la caja de bobina, yo siempre, es manía, pero me ayuda un montón, después que lo paso por esta ranurita y pase por ahí hacia el lado izquierdo, aprovecho y acomodo ese hilo enganchadito de este hook. Y ahí lo dejo. De hecho, le alargo el hilo, pero lo dejo ahí suelto. Ahora, lo que vamos a hacer, esto está casi set, pero todavía no le podemos poner la tapita, porque si yo se la coloco, el hilo va a quedar pinchado con esta tapita y cuando yo vaya a coser, no me va a coser. Así que el próximo y último paso es sacar ese hilo de la caja de bobina por fuera del rotito que tenemos debajo del prensatela. No sé si pueden notar que justo aquí, al lado de estos dientitos, ¿ves? Tienes un óvalo. Por ahí es que la aguja, cuando yo coso, mira cómo sube y baja, por ahí.
Ya hice el movimiento, lo voy a dar para atrás. Pero básicamente ese rotito por ahí es que sube y baja la aguja, ¿ok? Ahora, el último paso es sacar el hilo de abajo con el hilo de arriba del que está enhebrado en la aguja, ¿verdad? Que que está aquí, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es que el de la bobina, que está aquí enganchadito, se fue de vacaciones, no lo vamos a tocar. El que sí vamos a agarrar es el del hilo. Es el del hilo que está aquí en la aguja. Así que con mi mano izquierda yo lo sostengo. El de la bobina, recuerden que yo no lo voy a sostener. Solo sostengo el de la aguja y con mi mano derecha voy a rodar el volante hacia mí para que esa aguja baje y suba una vez. En ese proceso van a notar que el hilo de arriba va a recoger el hilo de abajo, va a pasar por encima de esto para engancharlo y ya cuando la aguja vuelva a subir te traiga el hilo de abajo en forma de loop por arriba, ¿ok? Así que vamos a ese proceso. Sostengo el hilo de la aguja solamente con la mano izquierda y de hecho yo no le estoy alando ni le estoy dando tensión, lo dejo flojito. Ya luego con la derecha voy a girar el volante hacia mí para que la aguja baje una vez y cuando siga girando la aguja va a volver a subir y en el proceso, ¿ves? Me agarro el hilo y cuando esa aguja está completamente arriba, yo dejo de rodar el volante y halo el hilo que estoy sosteniendo con mi mano izquierda para que salga en forma de loop. Ya aquí yo lo que tengo que hacer es buscar un alfiler o un descosedor para terminar de sacar ese loop y ya tengo mis dos hilos por afuera. Ya lo que resta es sujetar ambos, pasarlos por el frente, debajo del prensatelas, hacia atrás. Y ahora sí le puedo colocar la tapita y la máquina está set para coser sin problemas. Bueno, no hemos terminado. Lo que nos falta ahora es conocer esas otras piezas que tenemos en la parte del frente que siempre estamos bregando con ellas al coser. La primera y la más importante viene siendo el selector de puntada. Aquí es que tú vas a elegir si quieres utilizar una costura recta, si quieres utilizar una costura en zigzag, si quieres utilizar variaciones de zigzag o incluso puntadas decorativas. Se rueda hacia cualquiera de los dos lados hasta que estés en el grupo de puntadas que te interesa. Incluso tienes una área donde puedes realizar un ojal, que el ojal es el rotito por donde pasa el botón. Y es esta que está aquí. Después que esté en el puntito, ya ahí estás utilizando ese tipo de puntada. ¿Por qué cada vez que lo ruedo tengo un grupo de puntadas y cómo sé cuál me va a dar la máquina? Sencillo. Si ves que tu máquina tiene puntadas grises, rojas, azules o una variación de colores, lo que te está indicando es que las puntadas que son de colores son puntadas para telas elásticas. Las puntadas que son grises o sin color vienen siendo puntadas para las telas que no estiran, como los tejidos de punto, tejidos de plano. Los de punto son los que estiran. Por ejemplo, si estoy en este punto de puntadas de zigzag, y quiero utilizar las azules o rojas en la rueda de arriba, que es la rueda del largo de puntada, yo me quiero asegurar que esté, si quiero la roja, pues quiero que esté en el S2. Si quiero que me salgan las azules, pues los ruedo para el S1. Y si quiero que me salgan las grises, voy a utilizar ese grupo de números que está en color gris. Ahora, esos números se refieren más bien al largo de puntada. Cuando nosotros cosemos telas de tejido plano que no estiran, el largo, si estuviésemos en una costura recta, por ejemplo, que viene siendo esta que está aquí, ahí esa distancia entre puntadas puedes coserlas bien, que la puntada sea bien larga y suelta o que la puntada sea bien pegadita y apretada. Ahora, cuando estamos cosiendo cualquier tipo de proyecto de costura, queremos que una puntada no quede ni muy apretada, ni muy floja, ni suelta. Así que mi recomendación cuando estés dando costuras rectas es que el largo de puntada lo mantengas entre 2 y 3, que viene siendo donde está ahora mismo. Ahora, si quieres fruncir o hacer alguna puntada de hilván, utiliza números más grandes como el 4. Si quieres hacer una costura permanente, que no haya ni Dios que la descosa, ni diosa que la descosa, vete a los números más pequeños. Pero probablemente, créeme, no querrás hacer eso. Siempre mantente entre el 2 y el 3. Siempre va a haber oportunidad para jugar con los diferentes largos de puntada, pero ya eso lo dejamos mejor para otro video. Ahora, esta rueda que tenemos en la parte de arriba es el ancho de puntada y esto lo utilizamos más bien cuando hacemos costuras y puntadas en zigzag. Por eso ves que la máquina ya tiene un dibujo técnico enseñándote
un zigzag desde bien ancho hasta un zigzag más finito. En resumen, cuando los números estén altos, 6, 5, 4, el ancho del zigzag se va a notar más. Si el número está en uno de los números más bajitos, 3, 2, 1, va a ver que el zigzag va a ser más finito y se va a notar menos el zigzag. Si está en 0, no te va a hacer el zigzag, por más que lo tengas acá en un zigzag. Así que asegúrate que si vas a utilizar una puntada en zigzag de acá, que tu ancho de puntada esté activado. Yo siempre lo uso en 6 para que se note mucho, pero puedes jugar con eso. Ahora, el needle position, en ocasiones cuando estemos cosiendo zipper, yo suelo jugar con él, dependiendo del prensatelas de zipper que tenga, pero es una rueda que no todas las máquinas lo tienen, como mencioné, y es muy útil cuando tienes que ajustarlos para ciertos prensatelas. Ahora, esta rueda, la última y la no menos importante, se le llama la rueda de tensión. Y es una rueda que vas a notar que entre el 3, el 4 y el 5 ya está marcada con una línea, ¿ok? Y es porque te está indicando que la mayoría de los proyectos utiliza esos números de tensión y ya está calibrada para que la costura te salga chévere y nítida. Con el tiempo sí puede que la tensión se desajuste y se afloje, y ahí entonces sí la necesitamos ajustar. Pero igual después te lo puedo explicar en más detalle en un video para que veas cómo se juega con la tensión. Pero en resumen, cuando tu máquina es nueva, está set, no necesitas tocarla. Aquí lo importante es el selector de puntada, el largo de puntada y el ancho de puntada. Son las que te van a ayudar a jugar con el ancho y el largo y la calidad de la puntada. Ahora, hay una pieza que utilizamos mucho al principio y al final de una costura. Básicamente es una parte de la máquina, una palanca, que nos ayuda a crearle un segurito al principio y al final de la costura. Se le llama la palanca de remate y es esta que está aquí. Esta palanca, al tú presionarla y a la vez presionar el pedal, la máquina lo que va a hacer es que te va a coser hacia atrás, y cuando la sueltes, la máquina va a seguir cosiendo hacia el frente como de costumbre. Ahora, ese remate es como si estuvieras dándole una triple costura al principio y al final de la costura para que tenga ese segurito y la pieza no se descosa. Si no le hacemos remate al principio y al final, la costura se puede descoser y entonces pues no queda de muy calidad la pieza. Y otra área que esta máquina tiene viene siendo una palanca en la parte de atrás. Si le quitamos esta caja, esta es la caja de herramientas. Aquí muchas veces puedes guardar algunas, mira, tenía los prensatelas. Este prensatela es el prensatelas para hacer ojales, prensatelas de zipper, otro pie de zipper, y ahí puedes guardar hilos, los mismos prensatelas, descosedor, bobinas, you name it, ¿ok? Ahora, esta caja de herramientas tú la sacas cuando quieres coser un ruedo finito, cerrado como de bebé, o el ruedo de las mangas, pero específicamente en la parte de aquí atrás tienes una palanca que si la mueves hacia el lado donde están los dientitos debajo de una plataforma, esto lo que hace es que desactiva los dientes de arrastre de la máquina, y entonces ahí puede que empiece a coser, pero la pieza no se mueve, porque recuerden que los dientitos de arrastre son los que se encargan de empujar la pieza hacia atrás. Así que si esto está desactivado, la máquina no se mueve y uno se preguntaría, ok, pero ¿para qué yo quiero desactivar los dientitos de arrastre? Sencillo, si ustedes quieren coser botones a máquinas, que estas máquinas te traen ya el prensatelas para coser ese botón, es importante que lo desactive. Hay otra manera de hacerlo sin desactivar estos dientitos, o si tu máquina no trae esa palanquita, hay opciones de coserla a máquina. Pero siempre vas a querer tapar o desactivar los dientitos para que la máquina no te empuje el botón y siempre lo cosa en el lugar donde desea. Mientras tanto, lo mantienes activo. Una vez lo actives, ruedas el volante hacia ti para que vuelvan a subir los dientitos y ya está. Lo último es que a veces pasa desapercibido una navajita que la máquina tiene en el cabezal. Y es una navajita bien chiquitita que cuando tú terminas una costura, ahí mismo puedes cortarle los hilitos. Ah, esa no la sabían. Bueno, y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado, que hayas entendido un poco mejor tu máquina y más que nada te haya pompeado para seguir tus metas con la costura y hacer esos sueños e ideas realidad.
Si no quieres perderte los próximos videos, activa la campanita, suscríbete a nuestro canal y escríbeme en los comentarios qué te pareció, qué te gustaría seguir aprendiendo o conociendo, que con mucho gusto te acompaño en el camino. ¡Chao!